no me voy a comer mucho tiempo presentando a Yolanda, ni porque para que luego ella hable y podamos dialogar, que es lo más importante. Solamente iba a decir que estoy muy contenta de estar con Yolanda, que es una mujer para mí y para mucha gente un referente, que ella es la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, que es la presidenta de la plataforma de ONG del sector social y la vicepresidenta de la plataforma del tercer sector. Es vocal del asesora de Radio Televisión, del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión, o sea, muchas cosas, colaboradora en Máster de Igualdad y muchas cosas que hemos vivido conjuntamente, ¿verdad, Yolanda? Y por supuesto, una amiga feminista, ¿eh? Así que estoy encantada. Voy a intentar que ella es la que tiene que hablar. Yo creo que aquí se han dicho muchas cosas y entonces yo creo que a ver si puede dar luego un momento alguna pregunta que tengáis a hacerle a ella, porque nos tenemos que ceñir un poquito al horario que tenemos, que no sé qué horario tenemos, hasta las 12:30. No puede hablar. Así que paso la palabra. Lo alargaremos un poco. Paso la palabra. Vale. 12:40, bueno. ¿Me puedes comer un poco? Paso la palabra a Yolanda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar esta mañana aquí. Muchas gracias, Sande. Se nota que Sande es buena amiga, que somos compañeras de luchas y de muchas batallas dadas. ¿Y quién nos iba a decir las que tenemos todavía que dar? Y nos pilla ya. La verdad es que no voy a decir cansadas, pero sí un poco decepcionadas, ¿no? Estamos viviendo tiempos complejos, complicados, en el que hay una reacción fortísima a todos los avances que hemos intentado conseguir, ¿no? Cuando se puso el feminismo de moda, ya pensábamos algunas y ya decíamos algunas que era un peligro, y efectivamente los tiempos reales nos están manifestando como los peligros que evidenciábamos o que decíamos que podían producirse, pues no eran exageraciones, no eran cosas nuestras. El tiempo nos ha demostrado que ahí están. Pero bueno, las feministas no decaemos. El feminismo y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se ha conseguido a base de pasos hacia adelante y pasos hacia detrás. Pero esos de pasos hacia detrás siempre hemos procurado que fueran los mínimos y siempre para coger impulso y avanzar más. Así que gracias, Ande, por tu presentación. Gracias, Elvira. Gracias, Choni. Felicitaciones a UNAF. Felicitaciones a la Asociación Salud y Familia por su trabajo diario con la diversidad familiar, con las familias, pero muy especialmente con este tema, ¿no? Es un tema, el de los usos del tiempo, que es un tema que como iba a decir de máxima actualidad, no es de máxima actualidad, es que o lo abordamos y planteamos soluciones y vemos cómo lo manejamos o no en la vida, y incidiré al final de mi intervención especialmente en eso, pues está seriamente en peligro, porque el reparto desigual y asimétrico, que he tenido oportunidad de escuchar un poquitín de la intervención de Cristina, y la verdad es que me ha gustado mucho y siento mucho no haberla escuchado, pues la verdad es que coincido plenamente con ella. Así que debo también pediros perdón, ¿no? Y es que creo que muchas de las cosas, o al menos algunas de las cosas de las que yo vaya a hablar, pues me temo que ya las habrán anticipado. Pero como al final se trata de no solamente de hacer formación, sino pedagogía, y que vayamos interiorizando las cuestiones, pues cuanto más reiterativas y más clarificadoras las ideas y con distintos tonos y con distintas palabras, pero al final con la misma esencia nos vayan calando, pues va impregnando nuestro ser y por lo tanto nos va a permitir avanzar. Justo al final, cuando hablaba la pregunta de la familia monomarental, ¿no? Que ya yo creo que las feministas dijimos que hay que hablar de familias monomarentales, pero todavía no hemos conseguido quitar el para, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y creo que al final lo conseguiremos. Bien, pues hablaba de la importancia, a modo de introducción, ¿no? Quería empezar a hablar de la importancia de lo que es la socialización diferenciada de género, que va implícita a la sociedad patriarcal, y dentro de la sociedad patriarcal la división sexual del trabajo, de la que ya ha hablado también Cristina, y también me gustaría hablar comentaba Cristina, de cómo somos educadas unas y otros
y esto, la trascendencia y la repercusión que tiene, sobre todo en los usos de los espacios y en los usos de los tiempos, ¿no? Efectivamente, las mujeres somos educadas y socializadas en la alteridad. Alteridad viene de alter, que es una palabra latina, del latín, que significa otro, significa otra, pues precisamente las mujeres somos educadas en eso. Para que no pensemos en nosotras mismas, somos educadas para pensar en los demás y en las necesidades de los demás. Y eso influye y nos determina de tal manera, no solamente como ya contaba, cuando te vas a sacar el código de circulación, sino que eso además va implícito en las personas, en los hombres y en las mujeres desde antes de nacer. Se nos educa ya desde antes de nacer y todo el proceso de socialización está montado ya desde antes de nacer. El espacio público, el espacio productivo, el espacio del poder, la economía, las relaciones sociales, etcétera, reservada para los hombres, y el espacio privado o el espacio doméstico, y me gustaría hablar un poquito de la distinción entre espacio doméstico y espacio privado, pues reservado para las mujeres. ¿Cuál es el espacio doméstico, el privado? Pues se reserva pues, a los cuidados, ¿no? A la familia, a la atención de las tareas del hogar, a los afectos, a la crianza. ¿Y cómo se consigue que no protestemos las mujeres cuando se nos asigna esa función, ¿no? Pues si somos educadas para pensar en las necesidades de los demás, y en esa educación de la alteridad va acompañada de la abnegación, ¿no? Y el amor. Las mujeres lo hacemos todo por amor y lo hacemos de forma gratuita. De tal manera que el sistema funciona gracias a que las mujeres trabajamos, desarrollamos la mayor parte del trabajo, el no remunerado, el que cuesta, el que implica esfuerzo, el que implica esa atención que nos sustrae a unas respecto a los otros, la de la alteridad, pues gracias a que las mujeres hacemos este trabajo por amor y lo hacemos de manera gratuita. Es más, fijaros, tengo por ahí algún dato que, esto estoy improvisando, pero bueno, tengo ahí algún dato que luego os lo daré, ¿no? De lo que supone en términos de Producto Interior Bruto, de lo que supone en términos de riqueza, las horas que las mujeres dedicamos de manera gratuita al cuidado de los demás y la lucha que llevamos el movimiento feminista por intentar conseguir que eso se contabilice y que sea considerado como riqueza, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente, en un primer momento, evidentemente, en un primer estadio, no queremos que nos paguen, ¿no? Pero sí al menos que se reconozca y que se visibilice, porque la manera de que se visibilice, que se le reconozca la trascendencia y la repercusión económica, implica pues darle la importancia y la trascendencia que tiene para poder ir avanzando en la igualdad y en el reparto equitativo de esas funciones y esas tareas. Y evitar de esta manera otro principio que va acompañado al de la alteridad. Si las mujeres somos educadas en atender a los demás y a los hombres se les reserva un espacio y a las mujeres se nos reserva otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando las mujeres, primero el sentimiento de culpa, que no conozco a ninguna mujer que no diga que no se siente culpable por no estar más tiempo con sus hijos, por no poder atender a sus padres, por no poder. En sentido contrario, por parte de los hombres no conozco a ningún hombre que se sienta culpable por llegar justo a la hora de la comida, sentarse en la mesa y esperar que le sirvan, ¿no? Eso no lo conozco, pero en el caso contrario, si tú estás que no llevo a hacer la comida, que no voy a ponerlo, no sé qué, sí que estás ahí con esa presión y esa tensión, ¿no? Pues lo que decía, junto a la alteridad hay otro principio que nos acompaña y es, junto con el de la culpa, el sentimiento del intrusismo, ¿no? El síndrome de la impostora. Es decir, si yo invado o entro en el espacio público que está reservado a los hombres, como no es mi espacio, estoy ahí porque me dejan. Luego, no estoy empoderada y no tomo la palabra, ni la fuerza, ni la posesión como debiera hacerlo, al menos no en la misma medida o en la misma forma que los hombres. Por lo tanto, aunque estoy, pues sufrimos cuestiones como no tomar la palabra, o si otros hablan o dicen. Cuando hay un aforo en el que participan muchos hombres, los hombres suelen tomar la palabra, aunque uno haya dicho lo que haya dicho otro, no hay ningún problema en repetirlo. Las mujeres, si ya hablan otros por nosotras, pues no hablamos, o sufrimos eso de que
estamos hablando, somos expertas en un tema y el que está al lado nos explica de qué hablamos y cómo lo hablamos, pues todas esas cuestiones vienen derivadas pues de eso, de que se nos considera que estamos en un espacio que no es el nuestro. Y esto ya también está vinculado en que, claro, como el espacio doméstico, el espacio del cuidado, no es de ellos, pues igual que nosotras vamos al espacio público, el del poder, el de la economía, por razones de supervivencia, aunque solo sea por eso, pues esto implica también que los hombres, pues el espacio doméstico, pues no va con ellos. Es que ni siquiera el síndrome del impostor, no. Yo estoy ahí apoyando o ayudando, pero no es mi espacio es este otro. Y cuando estoy ahí lo hago para ayudarte, para apoyarte y agradécemelo, ¿eh? No asumen la parte de corresponsabilidad que les corresponde en el cuidado, que es la base fundamental del espacio doméstico, ¿no? Y hablaba del espacio privado, el espacio para estar con nosotros mismos, ese espacio que nos dedicamos a nosotras mismas. ¿Cuántas mujeres aquí dedican parte de su tiempo, o mejor dicho, cuánto tiempo dedican a su espacio privado, a su tiempo privado? Pues o nada o poquísimo. Y cuando quieres dedicarlo, pues en muchísimas ocasiones es a base de quitar horas a algo a lo que no deberíamos quitárselo, al sueño. Las mujeres dormimos de media, de manera diaria, 1 hora menos que los hombres para poder pues formarnos, hacer deporte, pues hacer lo que no nos da tiempo con esa vorágine que llevamos todas todo el día, con la triple jornada, porque ya no hablo de doble jornada, hablamos de triple jornada siempre, y si encima estás implicadas en otras tareas, pues vete añadiendo jornadas a lo largo del día solo con 24 horas. Entonces, si se supone que duermes 8, pues ya está. Si no hay de la otra manera, ¿cómo lo consigues? Pues no durmiendo. Consecuencia, la salud. La salud repercute en nuestra salud. Pero no solamente es que repercute de una manera trascendental en nuestra salud, es que eso también se traduce en la economía, en la propia economía. Vamos a producir menos y vamos a poder dedicar menos tiempo también y menos esfuerzo a desarrollarnos en ámbitos esenciales para conquistar esos espacios en el que nos sentimos intrusas, ¿eh? Por ejemplo, y voy a hablar también de él a lo largo de mi intervención, y ahora ya os prometo que me meto aquí, en el mundo digital, que es el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no? No tenemos espacio para... Y ahí hay algunos datos de algunos estudios que ya se están realizando que yo creo que es interesante y que os voy a poner de manifiesto. Bien, pues de todo esto es lo que va la jornada de hoy, de todo esto es de lo que quiero hablaros yo también, ¿no? Y quería también hacer una referencia a algo importante y es al labor pedagógico también de las leyes. A veces se nos olvida, ¿no? Decimos, la realidad social, normalmente es la realidad social la que cambia y luego las leyes ajustan a la nueva realidad social. Pero visto lo visto, y sobre todo en estos temas en materia de igualdad, pero especialmente en la distribución de espacios y en los usos del tiempo, pues esto que no cambia. Sí, las mujeres nos hemos incorporado al mundo laboral, pero todos los datos, como nos acaba de explicar Cristina, nos dicen que sí, pero que no, pero que no avanzamos. Y que esto de las nuevas masculinidades está muy bien, pero entendido de esa manera, con carácter muy, muy, muy generoso. Y no voy a insistir porque creo que lo ha explicado muy bien, Cristina, ¿no? Entonces, es importante, y aunque a veces a las feministas se nos critica cuando decimos ya estáis con otra ley, ya estáis reclamando otra ley. Claro, pero es que las leyes también ayudan a esa transformación social. Si luego la realidad social va por otro camino, siempre se puede modificar la ley, pero la transformación o el cambio social es necesario que lo impulsen las propias leyes para mandar un mensaje claro a toda la ciudadanía hacia dónde deben ir nuestros comportamientos, hacia dónde debemos evolucionar las generaciones presentes, pero especialmente las generaciones futuras que ya nacen con esa nueva legislación y por lo tanto poco a poco van ajustando sus comportamientos. Vuelvo a la socialización diferenciada de género, porque sí que tiene influencia las leyes en esa socialización diferenciada de género y por lo tanto vamos evolucionando y vamos produciendo un cambio y una transformación a la que ineludiblemente
indudablemente tenemos que ir. Y aquí me gustaría hacer referencia a 3 leyes que yo creo, tres leyes ya y una que la voy a citar, pero que no sabemos qué ha sido de ella. Me refiero a la ley de tiempo de trabajo corresponsable, que lleva ya 3 años, hace 3 años que se presentó en el Congreso, pero que ahí está. No sabemos, se presentó y ya no se supo nada más. Teníamos mucha esperanza, sobre todo en UNAF y en la Asociación de Salud y Familia, que además, no recuerdo si os lo he dicho al principio, pero creo que no solamente sois referente en la diversidad familiar, sino en el abordaje de estas cuestiones. Y además el referente al que todos y todas acudimos a vuestras fuentes para beber y aprender y ilustrarnos y poder trasladar vuestra sabiduría y vuestra experiencia en otros espacios y en otros ámbitos. Bien, pues además ahí me consta que UNAF y la asociación también tuvieron una participación importante, pero ahí está. No voy a decir que está en un cajón, porque a lo mejor no soy justa, pero bueno, ahí está. Ya 3 años y todavía no sabemos nada. Y sí que voy a hacer referencia a 3 leyes que yo creo que sí que van a tener y que están teniendo importante repercusión. Una de ellas, de reciente acuño, la Ley de la Reforma Laboral. Evidentemente, la Ley de Reforma Laboral, al imponer cambios y establecer medidas para la estabilización en el empleo y cambiar las dinámicas y el funcionamiento, va a influir en los usos y en los espacios, en los repartos de los usos y los espacios. Y hay otras 2 leyes, que es las que yo quería citar. Una de ellas es la del 19 de diciembre, que fue la que nos trajo la de los permisos de paternidad. ¿Os acordáis? La Ley de Medidas Urgentes para la Garantía de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres, que creo que si me da tiempo me referiré a ella un poco más adelante también. Y las 2 decretos de 13 de octubre, el 901 y el 902 del año 2020. El que regula los planes de igualdad y su registro y el de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con toda la normativa que esto impone, la necesidad de las auditorías sobre las retribuciones, el buscar más allá, ¿no? No solamente el texto formal del plan de igualdad, sino vamos a profundizar un poco más y vamos a ir más allá. Y eso necesariamente va a repercutir y va a transformar nuestro mundo laboral, igual que fue un impacto importante ya en su día cuando se estableció la ley de igualdad, los planes de igualdad, con los diagnósticos de situación que debían acompañarlos. Esta normativa ineludiblemente va a tener un impacto también grande. Ha pasado muy poquito tiempo y además parte del tiempo en pandemia y no lo hemos podido visibilizar, pero sin ninguna duda, no voy a decir en el corto plazo, pero bueno, al menos en el medio plazo sí que hablaremos de la trascendencia y de la repercusión que han tenido estas normas, sobre todo porque están todas ellas inspiradas en el principio de la flexibilidad horaria y el principio de la corresponsabilidad en el reparto de espacios y de tiempos. Y esto va a tener repercusión. Ahora bien, yo aquí digo otra cosa. Muy bien la flexibilidad, pero la flexibilidad debe ir acompañada de la desconexión. ¿De acuerdo? Porque ese principio al que todos debemos tender, debemos intentar que se cumpla. No debemos vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir, pero debe ir acompañado, como digo, de la desconexión y la nueva normativa y el teletrabajo que se ha ido imponiendo en los últimos tiempos nos lo está poniendo encima de la mesa. Siempre cuando hablábamos de conciliación y de corresponsabilidad citábamos como una gran medida el teletrabajo, y la pandemia ha tenido cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Como decía también Cristina, y una de ellas es poner encima de la mesa lo que plantea el teletrabajo y la necesidad de regularlo bien, y que al final ni lo uno, ni la presencialidad al 100%, ni el teletrabajo al 100%, sino que hay que buscar fórmulas en las que se cohabite para permitir pues, que no sea otra vez el teletrabajo una trampa para las mujeres y que podamos seguir avanzando. Creo que Cristina ha hablado de los últimos estudios que ha habido sobre los usos del tiempo y las horas que hombres y mujeres dedicamos a una cosa y otra. Por lo tanto, toda esta parte me la salto. Pero sí que quiero decir una cosa que creo que es importante, y es que no en todos los países es igual. No sé si lo ha comentado Cristina. Que hay diferencias importantes según los países en los que nos encontremos. Curiosamente, en España y en Italia,
La situación es la que ha descrito Cristina, pero en otros países, como son los países escandinavos o Alemania, pues la situación es completamente diferente. Es decir, que a medida que las mujeres se han incorporado y participan en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad y hay mejor reparto, pues se traduce eso en un mejor reparto en los usos del tiempo. Porque, claro, si en España las mujeres trabajamos a tiempo parcial, cobramos menos, somos las que nos pedimos las excedencias, los hombres no se lo piden, pues a la hora de renunciar alguien al trabajo para quedarse con el cuidado de las personas en la familia que lo necesitan, ¿qué es lo que supone? Pues que somos las mujeres las que renunciamos. ¿Que hay más equilibrio en el reparto de los cuidados? Pues eso se traduce en mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral y, por lo tanto, mejor reparto en los usos de los espacios y, sobre todo, en los repartos del tiempo. Pues fijaros, esto es en países como Alemania o Italia. Bueno, en España, las mujeres, en España e Italia, las mujeres empleamos entre 4 y 5 horas diarias a las tareas domésticas. Y en los países nórdicos y Alemania, los hombres asumen un 40% de las tareas domésticas, pero un 40% de verdad, de tareas domésticas de verdad. Lo que permite lo que os acabo de decir, pues que las tasas de ocupación y las tasas de empleo en los países y el reparto de los tiempos en estos países es muy superior a los que se consiguen en España. Y el reparto, como decía, de estas tareas repercute no solamente en que las mujeres tenemos una mejor calidad de vida, un reparto más equitativo y un equilibrio mejor entre hombres y mujeres, sino que esto también se traduce y repercute en la propia economía. No sé si he hablado de un poco... bueno, por si acaso, cito 2 datos también de lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Y cómo nos ha afectado en los diferentes usos del tiempo, aunque creo que también lo has dicho, ¿no? Pues nada, me lo salto también. Porque veo que con el tiempo que me habéis asignado no me quedan nada más que 10 ya, ¿no? 10 minutos. Venga, pues, ¿hacia dónde queremos ir? Esto ya lo contaba al principio. Pero aquí sí que voy a decir algo que me parece importante, y es que mientras que no nos planteemos que la falta de corresponsabilidad o la falta de conciliación, y más que falta de conciliación me gusta hablar de falta de corresponsabilidad social, entendida esta en términos de que no solamente el problema de que no podemos conciliar no es un problema privado de mujeres y empresas, sino que es un problema público de primera magnitud en el que toda la sociedad en su conjunto debe implicarse. Y esto significa que se tienen que implicar, por supuesto, las empresas, por supuesto, el Estado, por supuesto, las administraciones. Las empresas para cambiar esa filosofía que tienen, la filosofía empresarial de la presencialidad, etcétera, etcétera, para permitir que ambos, tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, podamos tener vida personal, familiar y laboral. Y por parte de las empresas, pues establecer las medidas adecuadas para poderlo llevar a cabo. Las mujeres, ser conscientes de que somos educadas en la alteridad y, por lo tanto, que no pasa nada porque nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos en el ejemplo, y perdona Cristina que utilice tu ejemplo, se busquen la vida y no tengamos que ser nosotras quienes resolvamos su problema, que no pasa nada absolutamente porque lo hagan ellos, sino que además les ayudamos a ser más autónomos y también a reforzar su autoestima e incluso a ser más felices. Las mujeres tenemos que tomar conciencia de esto. Los hombres, por supuesto, deben tomar conciencia de que deben asumir la parte corresponsable que les corresponde en el cuidado y de que no son intrusos, que aquí no vamos a implicar el síndrome del impostor en el espacio público, en el espacio doméstico, que les estamos esperando con los brazos abiertos. Y especialmente el Gobierno, especialmente las administraciones en todos los niveles, en todos los ámbitos, el estatal, el autonómico y el local, tienen que crear servicios para hacer posibles que todas las personas, hombres y mujeres, podamos compatibilizar todas nuestras esferas de la vida y, por lo tanto, hacer un uso más racional del tiempo.
Mientras no tenemos conciencia de que esto es un problema público de primera magnitud y lo sigamos midiendo en términos privados de problemas de las mujeres, pobrecitas, que no pueden trabajar, vamos a ver cómo lo apañamos. Mientras no lo tomemos en estos términos, el impacto en nuestras vidas es tremendo, pero también en el futuro de la viabilidad de nuestra propia sociedad. No hay nada más que fijarnos en que estamos en crecimiento vegetativo negativo. Cada vez tenemos menos hijos. No hay relevo generacional. Y si no hay relevo generacional, ¿quién nos va a cuidar en el futuro? Y algo muy importante también, ¿quién va a pagar nuestras pensiones en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a mantener la productividad y la competitividad en las empresas, en la economía? Si no hay niños, si no hay nacimientos, porque las mujeres no es que no queramos tener hijos, es que no podemos tener hijos si no compartimos la tarea del cuidado. Porque nos va la vida, nos va la salud en ello. Luego, o nos mentalizamos en este ámbito, y para ello todas las estadísticas, todos los estudios sobre los usos y la distribución y los usos del tiempo y los espacios son fundamentales. No hay todos los que nos gustaría, y aquí llamar la atención de que el último estudio que hizo el INE es del año 2010, han pasado ya 12 años y ese vacío debe quedar cubierto. La ausencia de ese dato ya es un dato importante, que ahí lo dejo, y por lo tanto es importante aquí tener en cuenta iniciativas que ya se están desarrollando, como por ejemplo lo que se acaba de celebrar ahora en Valencia, la jornada laboral de 4 días, precisamente para aprovechar mejor el tiempo. Y fijaros que no se ha planteado como términos de reparto equitativo de distribución de usos y tiempos, sino que se ha planteado como una necesidad para atajar la crisis energética. Pero al final también redunda en provecho en el reparto de los tiempos, ¿no? ¿Por qué para atajar la necesidad energética? Pues porque si trabajamos 4 días a la semana, evitamos desplazamientos, optimizamos el uso de la energía por parte de las empresas y además también los estudios dicen que se va a mejorar la productividad. O sea, que es un problema público de primera magnitud lo que yo he contado, pero sin embargo lo que se está abordando es reducir la jornada a 4 días, no porque no vaya a haber quien nos pague las pensiones en el futuro, no. Se está planteando porque, oye, estamos en una crisis energética y así ahorramos, combustible y así, bueno, pero va a tener un impacto evidentemente positivísimo en lo que nos ocupa esta mañana aquí y por lo tanto yo creo que es también que lo tengamos encima de la mesa. El teletrabajo, bueno, ya he dicho lo de la trampa, veo que no me queda nada más que 5 minutos. Esto me lo voy a saltar también todo esto. Sí incidir en cómo cuando las mujeres trabajamos y a pesar de que nuestro cuidado recae en nosotros, la cadena del cuidado, la feminización de la cadena del cuidado, cómo cuando nosotras no cuidamos porque bien renunciamos a trabajar o bien renunciamos a implicarnos, a ampliar nuestras jornadas laborales, lo que hacemos, o porque tenemos dinero, lo que hacemos es buscar a otra mujer para que sea otra mujer la que lleve a cabo, que además ese trabajo, desgraciadamente, se suele hacer por personas o por mujeres migrantes que se hacen situaciones muy precarizadas, en unas ocasiones más que precarizadas en regímenes, desgraciadamente, de semiesclavitud en los que los países ricos nos aprovechamos de las mujeres de los países pobres, de las mujeres y las niñas de los países pobres, y que esta situación debe ser algo a extinguir. Oxfam Intermón ha hecho un estudio en el año 2020 en el que señala que el 80% de las personas empleadas de hogar son mujeres y que su mayoría pertenecen a colectivos excluidos y que sufren además algún tipo de discriminación, bien por razón de sexo, de raza, de etnia, de clase o de casta. En el estudio de Intermón Oxfam, también señalar que ha contabilizado que las mujeres dedicamos al trabajo de cuidados no remunerados 12.500 millones de horas diarias. Lo repito, 12.500 millones de horas diarias,
y que esto aporta a la economía un valor añadido de 10,8 billones de dólares. 10,8 billones de dólares, el dato que comentaba anteriormente. Y también que la Organización Internacional del Trabajo habla de la necesidad de adoptar una serie para conseguir la igualdad de género, la adopción de medidas que reconozcan y que pongan en valor el cuidado, los trabajos de los cuidados, en el marco de las 5 Rs. No sé si se ha hablado anteriormente, pero lo cuento para que os suene. El marco de las 5 Rs. El primero, reconocer el trabajo de los cuidados. El segundo, reducir el número de horas dedicadas a los cuidados, mejorando el acceso a equipamientos que permitan ahorrar tiempo y también infraestructuras de apoyo. La tercera R, redistribuir el trabajo de los cuidados de una forma equitativa entre las familias, las empresas y el Estado, lo que hablaba yo de la corresponsabilidad. Recompensar, la cuarta R, más trabajo y trabajo decente para las personas trabajadoras, especialmente mujeres, del cuidado. Y la quinta R, representar a las mujeres que proveen los cuidados para garantizar su inclusión en las políticas y legislaciones que afectan a sus vidas, lo que hablaba yo de acabar con la invisibilización del trabajo del cuidado. Un punto donde hay que poner el foco, hablaba de la socialización diferenciada de género, pues en esta socialización un factor fundamental es la educación, por lo tanto, poner el foco en la educación y en la coeducación. No, voy concluyendo. Y hablaba yo esto, ponía aquí que no es un círculo vicioso, ¿no?, lo que os hablaba anteriormente, sino un círculo virtuoso, cómo toda esta dinámica pues, incide en la economía, etcétera. Brecha digital, hablar de el informe, ya no entro en el fondo, sino simplemente daros algunos datos de los informes para que lo tengáis encima de la mesa. Según el informe Brecha Digital de Género del 2022, recién elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por lo que hablamos de la brecha digital y combatir la brecha digital, la importancia, hay buenas y malas noticias. Buenas noticias. Una, que en la última década se ha reducido la brecha digital en el acceso a Internet por parte de las mujeres y los hombres, y en eso ha contribuido muchísimo la pandemia, aunque siga habiendo diferencias en las actividades que realizamos hombres y mujeres en el uso de Internet, y también que no hay tampoco diferencias por género en las competencias digitales, si bien también hay distancias en las actividades que realizamos también y en los usos que hacemos las mujeres y los hombres en las competencias digitales. Las malas noticias, la parte de las malas noticias. La primera, más de la mitad de las mujeres considera que no están capacitadas para competir en un mercado laboral automatizado. Y os recuerdo que el mercado que viene encima cada vez más es un mercado digital. Más de la mitad de las mujeres consideran que no estamos capacitadas. Únicamente el 6% de las mujeres se siente muy segura cuando accede o navega en Internet. Es decir, que lo hacemos, pero de manera insegura. Tercera cuestión. Se destaca, lo que venía señalando, la prevalencia relativa a las actividades online relacionadas con los cuidados entre mujeres y hombres. Es decir, cuando entramos o hacemos actividades online, buscamos cosas relacionadas con el cuidado. Es decir, otra vez, socialización diferenciada de género. Y los hombres entran para ver cuestiones como economía, comercio, información. Solo el 0,5% de las niñas menores de 15 años de los países de la OCDE se plantea profesiones relacionadas con tecnologías digitales, frente al 5% de los niños. Y solo el 5,7% de las empresas españolas cuenta con especialistas femeninas, con mujeres en las tecnologías. Es un sector, además, que a este sector solamente se dedica el 1,6% de las mujeres trabajadoras. Si vamos a cualquier empresa, no hay informáticas, solo hay informáticos.
La brecha salarial, no voy a incidir en ella. Y sí voy a concluir con el fenómeno de la gran renuncia, para redundar un poco en lo que he contado al principio. Hemos dicho que las mujeres renunciamos a trabajar para cuidar y que lo hacemos además por amor. La gran renuncia histórica en el mundo, la gran renuncia es la que hacemos las mujeres para cuidar. Ahora, recientemente en Estados Unidos, fruto de la pandemia y el replanteamiento de la vida que nos hemos hecho hombres y mujeres durante la pandemia, se está produciendo un fenómeno que está preocupando muchísimo en Estados Unidos y poco más, y cada vez más está preocupando en los países occidentales, que es lo que se conoce como la gran renuncia. Hay muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres con un buen trabajo que están abandonando el trabajo, que están sopesando si les compensa trabajar o dedicarse a trabajar en la medida que lo están haciendo, en lugar de hacer otro tipo de actividades que les hacen mucho más felices y que les satisfacen más. Bien. Es curioso que estén tan preocupados, ¿no? Yo quería traerlo aquí, cuando la gran renuncia que se ha producido a lo largo de la historia y desde luego desde que las mujeres nos hemos incorporado en el mercado laboral, con el coste que esto tiene para nosotras, de dependencia económica de otras personas de nuestra familia, especialmente de nuestras parejas, con la vinculación a la violencia de género que lleva implícita, la pobreza, la renuncia, la salud, es decir, todo lo que implica cobrar menos pensiones, etcétera, etcétera. Nadie se lo ha planteado, la gran renuncia de las mujeres. Vamos a ver cómo lo satisfacemos, pero sí cuando, hasta que no han empezado a renunciar, y con esto acabo, los hombres, hasta que no han empezado a renunciar los hombres y producirse en el primer mundo, especialmente en Estados Unidos, no han empezado a plantearse que o regulamos el reparto de los usos del tiempo o la sociedad no se sostiene. Y con esto acabo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta muy escueta o ya tenemos el tiempo ya cerrado. No sé. Hay una, por no decir que no hay ninguna. Una. Ese compañero. Muy buenos días. Primeramente, mis felicitaciones por este gran foro. Yo como varón me siento muy feliz a escucharlo. Gracias, Cristina. Nos has dicho las verdades. Te lo digo de corazón. Yo quisiera hablarle, por ejemplo, querida expositora, has hablado una palabra muy linda y muy sincera. Caso de la mujer, caso de los migrantes. Yo vivo ya en España 32 años. Soy padre, tengo hijas. Pero también veo el sufrimiento de los migrantes. Siempre dialogamos, tenemos un grupo organizado a nivel de España, donde vemos la labor que hacen los migrantes, más que nada la mujer. Eso quisiéramos, y siempre estamos reclamando a nuestros gobiernos. Qué bonito sería, como bien claro lo has dicho, qué serán de ahora en adelante los mayores cuando tienen que cobrar las pensiones cuando lleguen a jubilarse. Muchos de los migrantes, que somos como 4 millones en estos momentos a nivel de España, son ilegales. ¿Cómo quisiéramos que se regularicen y también aporten? Porque ya estamos casi como familia en esta comunidad europea. Y eso sería tal vez para que nuevamente España, como yo me acuerdo, cuando yo llegué a España, en el año 91 dieron la ley de extranjería y se regularizaron muchos extranjeros y aportaron su seguridad sociales. Ahora mismo, ese es el clamor que estamos reclamando, diciendo que esos 4 o 5 millones de inmigrantes que están en España ya se han hecho familia acá en España.
sería muy bonito que también aporten sus derechos y obligaciones con esto, como nos sentimos tan agradecidos de este país que nos ha acogido. Como también ya sabemos que queremos y adoramos seguir luchando y seguir defendiendo para que así los verdaderos mayores, como yo soy ya mayor y muchos van a llegar a ustedes mayores, necesitan una vida digna. Eso es lo que quisiera que nos explique qué podemos hacer para esto. Bueno, mira, yo creo que la solución no te la voy a dar yo, porque la siguiente intervención van a hablar del tiempo de las mujeres vulnerables, en las que no me cabe ninguna duda de que nuestra querida amiga Elvira va a incidir especialmente en las mujeres migrantes. Entonces tendrás oportunidad de trasladarle a Elvira esta reflexión, en la que por supuesto coincido, Sí. en la que por supuesto coincido. Y no me ha dado tiempo a contaros, pero bueno, es que la realidad va cambiando y no solo es el fenómeno, como decía, de la gran renuncia, sino que estamos con la realidad de las personas mayores hoy, el perfil de las personas mayores hoy es muy diferente de la que va a tener lugar dentro de 10 años y la que tendrá en el año 2050. Y entonces es una necesidad imperiosa regular los usos del tiempo, porque desde luego o aprendemos a cuidarnos ya y tomamos medidas ya para redistribuir este tiempo, o en el futuro el mundo no será, desde luego, lo que es hoy. Será algo completamente distinto y si no nos ponemos las pilas, la cuestión puede ser muy, muy desastrosa. Y con esto creo que concluimos, porque si no, Yo creo que sí. no hay café.